Como saben, detrás de cada gran historia siempre existe un gran villano. Saludos fanáticos de la animación, el día de hoy trayendo un nuevo video a este canal. Quería revivir una de las secciones las cuales tenía bastante fallecidas, que es la historia detrás del villano. Y el día de hoy quiero hablar de uno de mis villanos favoritos, por así decirse, de una de mis películas, entre comillas, favoritas de Disney. Sí, sé que también la historia detrás del héroe nunca la avancé, pero no se preocupen, más adelante avanzaremos con ese otro proyecto, ya que pienso realizar estos dos proyectos con todo. Y se preguntarán por el video de Shrek que les ofrecí, pues ese saldrá un poquito más adelante, ya que hay tanto que decir sobre esa película que se me hizo muy difícil escoger un buen guión. Pero no se preocupen, estaré trabajando en ello y dentro de poco tendremos ese video del Ogro Verde. En fin, el día de hoy quiero hablarles sobre uno de mis villanos favoritos, como les digo, y es tan bueno que hasta perdió la cabeza. Nah, mentira. El día de hoy quiero hablarles sobre el jinete sin cabeza de las aventuras de Ichabod y el señor Sapo de la sección de la leyenda de Sleepy Hollow. Comencemos. En la leyenda se cuenta de que el jinete sin cabeza cuando vivía era un mercenario gesiano, el cual siempre abusaba de su poder y se deshacía sin dudar de cualquier persona que se pusiera en su camino, llegando al punto que hasta sus propios hombres le tenían miedo y algunos hasta lo odiaban. Este murió en la batalla de War Plains en 1776 en la Guerra de la Independencia. Falleció porque una bala de cañón golpeó su cabeza y este terminó perdiendo en el campo de batalla, causando que éste fuera enterrado sin ella, pero su espíritu volvió. No podía descansar en paz hasta que obtuviera su cabeza de nuevo, y volvería de una manera furiosa para buscar su cabeza o una cabeza nueva, quitándosela a cualquier persona que se encontrara en su camino, hasta encontrar una cabeza que le quedara perfectamente, o bueno, regular. Pero ni la leyenda original ni la versión de Disney se centra en el jinete sin cabeza como tal. Como les mencioné en la intro, es un personaje que en su respectiva historia se volvió icónico, a pesar de que no es el eje principal de su historia. La historia nos habla sobre Ichabod Crane, un profesor el cual llega a la aldea de Sleepy Hollow y es un tipo bastante peculiar y asustadizo, que llama la atención de la mayoría de personas del pueblo, a pesar de que es bastante feo, ya que es profesor. Y bueno, recordemos que para la época siempre que llegaba alguien nuevo a una aldea, era como la novedad y todo el mundo quería llevarse con esa persona. Y con el tiempo se ganaría los corazones de todas las madres del lugar. Ese mismo día conocería a Hueso, que se podría decir que era como el típico héroe pueblerino, que le gustaba hacer cualquier cosa para reñir o enamorar. El tipo tal vez no era un villano, pero sí le gustaba jugar bromas muy, pero muy pesadas. Estaba enamorado de la joven Katrina Van Tassel, y al ver que el profesor también estaba enamorado de ella y cómo éste había ganado terreno con ella, por así decirse, cuando éste lo conoció, este se pone bastante celoso, haciendo todo tipo de cosas para que el profesor se aleje de Katrina. Su última táctica fue en la Noche de Difuntos, o bueno, en el doblaje original Halloween, en el cual en el pueblo se hacía una fiesta hecha por el padre de Katrina, Baltus Van Tassel. Hueso, al ver que Ichabod era un tipo bastante asustadizo, decide contarle la historia del jinete sin cabeza y cómo éste había sido visto y desaparecido muchas personas del pueblo de Sleepy Hollow, creando un panteón de sus víctimas. A la vez que como dato curioso en la historia le cuenta cómo es posible salvarse de este espectro. Al final del bosque hay un puente que conecta con la aldea de Sleepy Hollow y el jinete no puede pasar de este, siendo como
un espíritu que está atrapado en el bosque, ya que más allá su poder no funciona o no puede pasar de ahí. Esa noche Ichabod, cuando se acabó la fiesta, se encuentra con el jinete sin cabeza. Como pequeño dato curioso, en el libro original se nos cuenta que Ichabod volvió solo a su casa, debido a que después de la fiesta, este quería pasar un tiempo más con Katrina, pero este lo termina rechazando. Así que este termina yéndose un poco más después que todos, y eso explicaría por qué va él solo de regreso a su casa. Encontrándose con el jinete sin cabeza, este huye en una divertida pero también aterradora persecución, hasta que al final logra pasar el puente, pero al final el jinete le avienta una calabaza con fuego y es lo último que se sabe del profesor. Al día siguiente, lo único que se pudo encontrar del profesor es su sombrero enfrente de una calabaza destrozada, pero nunca supieron cuál fue el paradero de él. Algunos dicen que se fue para otro pueblo y se casó con una viuda rica, pero la mayoría de gente del pueblo de Sleepy Hollow nunca lo creyó. Ellos juraban y perjuraban que a Ichabod lo había descabezado, el jinete sin cabeza. Esta es una de las películas de Disney que su final siempre me llega a sacar un poco de onda y me llama mucho la atención, ya que tenemos, por así decirse, un final, bueno, no tenemos como tal un final feliz, o si lo tenemos se podría decir que es muy agridulce, como la compañía nos tenía acostumbrados, o bueno, como la compañía tenía acostumbrado en esas fechas. Tener un final muy abierto. Como les digo, era bastante común para las películas de Disney, tanto animadas como live action de esos tiempos, tener finales un poco agridulces, tristes o incluso abiertos. En películas como Poliana, 20.000 leguas de viaje submarino o la película anterior a esta, Melody Time. Pero en el caso de esta película, como lo dije en su respectivo video hablando de esta, se supone que esta película originalmente iba a ser una película normal, pero debido a los escasez que hubo por la Segunda Guerra, esta película junto a muchas otras terminó convirtiéndose en un cortometraje que terminarían creando la época de Empaquetados, aunque personalmente a mí me hubiera gustado una versión más alargada de esta historia. Saben, a mí me gustaría hablar pronto de algunas de las películas de Disney live action de esos tiempos. No sé a ustedes si les interesaría el tema. Si quieren, díganmelo aquí en los comentarios, ya que he visto algunas de ellas y siento yo de que son bastante buenas, joyas ocultas, que no se habla mucho de ellas, pero bueno, solo el tiempo lo dirá. ¿A ustedes les gustaría? ¿Saben? Hay una teoría bastante popular entre los fanáticos de que Hueso, el rival de Ichabod, era el jinete sin cabeza disfrazado, ya que si bien la desaparición del profesor fue bastante extraña, también se podría decir que fue bastante conveniente para Hueso, ya que él era el único contendiente para ganarse el corazón de Katrina, y al ver que el profesor estaba ganando terreno, este decidiría poner manos a la obra y asustarlo para que éste saldría huyendo del pueblo. Y hay bastantes cosas que lo podrían reafirmar, por ejemplo, el caballo de hueso es de color negro, a la vez que la complexión o cuerpo que tiene este es casi igual al del jinete sin cabeza. Aunque tomemos en cuenta que en la escena de la persecución, Ichabod alcanza a ver por un momento donde se supone que tendría que estar el cuello del jinete, que no hay nada. Y bueno, eso no explicaría por qué el cuerpo, o más que todo los ojos del caballo, son de color rojo. Pero, pero esto se lo podríamos intuir a la propia imaginación de Ichabod, ya que si recuerdan en la escena donde, bueno, antes que aparezca el jinete, este se asusta por cualquier ruido y ve un montón de árboles pensando que son monstruos o cualquier cosa que le podría saltar encima. Casi como la escena de Blancanieves cuando está huyendo en el bosque. Pequeño dato curioso, esta escena fue tan legendaria que hasta el propio Tim Burton la usó de inspiración en su live action, donde se nos puede ver que al final esta misma escena era Hueso disfrazado del jinete sin cabeza. Una de las cosas que podría reafirmar que Hueso era el jinete disfrazado es que en la historia original, cuando los aldeanos se preguntaban por Ichabod y veían el sombrero, Hueso solo se ponía a reír, agrandando las sospechas hacia su persona del paradero del profesor y que éste sabía mucho más de lo que él sabía, pero éste sabía mucho más de lo que él decía.
La verdad también existe una teoría que es bastante popular por los fanáticos y creo que es una de las más acertadas viendo de nuevo el cortometraje, que dice que Hueso era el verdadero héroe de la historia, ya que si ven el cortometraje pueden ver que Ichabod simplemente no le interesaba Katrina como tal o no sentía un enamoramiento por ella, o si lo sentía era bastante corto, ya que este siempre andaba detrás de la fortuna de esta y no se veía exactamente interesado por su persona. Así que Hueso, al disfrazarse del jinete sin cabeza y ahuyentar a Ichabod, y este casándose al final con ella, la salvaría de un destino un poco, bueno, bastante triste. Y como todo buen héroe de la historia, este terminaría con la chica. Mm, Como les digo, el jinete sin cabeza es uno de los personajes más misteriosos del estudio, ya que si bien no conocemos toda su historia, mucho menos si él es el propio jinete sin cabeza o no, aún diría yo que es uno de los personajes o villanos de Disney que es más icónico en la compañía, ya que lo pudimos ver en bastantes lados, como por ejemplo en el corto Érase una vez un estudio. En la serie House of Mouse pudimos ver al profesor junto al jinete sin cabeza en muchas veces, o incluso lo pudimos ver en las atracciones de parque de Disney en Halloween, ya que es una de las estrellas principales. Ah, y también pudimos ver a otros personajes también en los cortos de Mickey, ya que en los cortos modernos de El maravilloso mundo de Mickey Mouse pudimos ver en un cortometraje llamado El verano o el otoño asombroso de Mickey Mouse al profesor Ichabod junto a a la señora gordita que siempre andaba detrás de él. Algo que me llama la atención es que bastantes de los personajes que salieron en este cortometraje fueron inspiración para muchos personajes que saldrían después por la misma compañía. Por ejemplo, Katrina siendo una inspiración para crear a Cenicienta, ya que se parece mucho, que fue la siguiente película que el estudio lanzó, y el Hueso para crear el icónico villano Gastón. Incluso hay una teoría donde dicen de que ambos personajes podrían ser parientes, ya que viven en la misma época, pero no sé qué opinan ustedes. Algo que creo que hizo icónico el personaje también de Hueso, o bueno, todo el corto como tal es que fue doblado por el mismo Tintam, quien trabajaría mucho para Disney por estos años. Pero bueno, francamente, este es uno de los cortometrajes de los cuales siempre quise hablar y es uno de los villanos que siempre quise traer a la mesa. No sé si para ustedes es uno de sus favoritos, pero para mí es uno de los más icónicos y de mis favoritos de todo el estudio. Pero eso es todo por mi parte por el día de hoy. ¿Saben? Amo tanto este cortometraje que hasta en Wattpad hice mi propia versión sobre la leyenda de Sleepy Hollow. Aún no la he podido terminar, pero quiero ver si más adelante logro poder terminarla, ya que es una historia que amo bastante. Por mi parte es todo el día de hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado el video. Recuerden, siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos y una cosa más. Nunca pierdan la cabeza por amor. ¿Entienden? Porque es una historia de amor y todo eso. Nada, mentira. Nos vemos.